Buenas tardes, mi nombre es Leopoldo Parada y mi grupo está conformado por Janine Cabrera, Javier Cañizales y Marilyn Baptista y mi persona. El tema que nos tocó trabajar es la trata de blancas. Para este trabajo de campo entrevistamos a la licenciada Gabriela Boada Blonde. Ella es periodista, es defensora de los derechos humanos, fundadora de Caleidoscopio Humano, que es una institución que promueve y defiende los derechos humanos a través de la correcta y la oportuna difusión de los rostros invisibles en Venezuela. Y en el siguiente trabajo de campo nosotros le formulamos una serie de preguntas a la licenciada sobre este tema, y lo primero que queríamos saber es por qué el delito de traficar con personas humanas se le llama trata de blancas y a qué se debe esto. La licenciada nos explicó que la trata de personas es un delito que tiene como finalidad la explotación de las personas en diversas actividades. Una de ellas, por supuesto, es la sexual. La historia de este delito se amplía y se remonta en la comercialización de mujeres africanas e indígenas como mano de obra, servidumbre o como objetos de satisfacción sexual. Sin embargo, el término de trata de blancas se generó a partir de las guerras mundiales, en donde mujeres europeas de piel blanca eran captadas y transportadas a otros países e incluso a otros continentes, siendo vendidas como concubinas, servidoras sexuales o muchas veces en redes de prostitución. Penosamente, este delito comenzó a crecer a lo largo del tiempo como un negocio que generaba muchas ganancias, incluso millonarias, al haber gran cantidad de demanda. Es por esta razón que las tratantes comenzaron a comercializar no solo a mujeres blancas, sino a cualquier mujer, niña, niño, adolescente, para cubrir lo que era esa demanda, lo que eran las demandas en este caso de sus consumidores. Es por ello que el término trata de blancas fue descartado al no visibilizar el delito y fue reemplazado por trata de personas con fines de explotación sexual o bien laboral. Luego le preguntamos a la licenciada en qué se diferencia la trata de blancas o en este caso la trata de personas con otras formas de trata de personas que existen en la actualidad. Ella insistió mucho en que la trata de blancas es un término que ya ha quedado en desuso, ya que al referirse solo a blancas se invisibiliza la gran cantidad de personas que por su vulnerabilidad siguen siendo víctimas. Además nos comentó que es un delito que califica como una violación de los derechos humanos, y este delito está señalado en todos los tratados internacionales actualmente. De acuerdo con el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, hay 3 elementos que se tienen que cumplir para caracterizarlo como un crimen, y se trata de, número 1, la acción, es decir, que el crimen sea realizado por redes organizadas, así sean pequeñas o grandes, pero donde se evidencie que se realizan acciones con la intención de facilitar la explotación de otra persona, como captarla, enviarla o recibirla. Luego nos habló de los medios que se utilizan, que es cómo los criminales logran realizar la trata de personas, por ejemplo, a través de engaños, de mentiras, de fuerza, de violencia, de abuso, de vulnerabilidad. Y finalmente lo que es la explotación como tal, que es propiamente el abuso in situ de otra persona en beneficio de un tercero. Luego mi equipo y yo le quisimos preguntar de cuál era la magnitud del problema de la trata de personas en Venezuela, y la licenciada Boada nos comentó que para nadie es un secreto que Venezuela vive una de las crisis humanitarias más complejas y una crisis migratoria que no vive ninguna otra región, y esto hace que las redes de trata de seres humanos trabajen de manera organizada con el silencio cómplice de las autoridades del país y de las fronteras en Venezuela, cosa que es muy delicada. Lo que esto nos llevó a hacerle una siguiente pregunta, que tenía que ver que cuáles son los principales factores que contribuyen a la trata de blancas, no solo en el país, sino también en Latinoamérica en general. Y ella nos comentaba que son varios los factores que contribuyen, porque nos encontramos con la pobreza, la desigualdad social, la falta de educación, la violencia de género, los conflictos armados de la región, la corrupción, las demandas de trabajo barato y la explotación sexual, entre otros. Son muchos de los crímenes organizados que abundan en los países de Latinoamérica, y lo peor es la impunidad y la falta de legislación y posibilidad para la aplicación de la justicia y de las sanciones correspondientes. Muchas gracias. Ahora le doy el pase a mi compañero Javier.
Hola, mi nombre es Javier Cañizales, estudiante de Psicología en la Universidad de Yacambú. Siguiendo con el tema de las preguntas, tenemos lo que es qué perfiles suelen tener las víctimas de la trata de blancas. Gabriela nos comentaba que aunque las víctimas son variadas y no se trata solo de mujeres, la realidad es que tanto ellas como las niñas pueden ser víctimas de este delito. Destacando también que podrían ser las personas en situación de pobreza, los migrantes, los refugiados, los menores de edad, las víctimas de violencia doméstica, los indígenas y minorías étnicas, las personas con baja educación, las personas con discapacidad y pueden ser hasta las personas en situación de desastre o conflicto. Sin embargo, ya que también se dice que los perfiles para las tratas de blancas están los casos de falta de documentación, ya que estamos tocando los temas de migración, la falta de educación o de identidad dificulta la denuncia o búsqueda de ayuda. Y claro, por ahí surge mi duda, el cual de por qué estos factores suelen ser más propensos a la trata de blancas. Y es que los tratantes buscan a personas en situación de vulnerabilidad porque son más fáciles de manipular y hasta de controlar. Al explotar sus necesidades y miedos o deseos, los tratantes pueden someter a sus víctimas a diversas formas de explotación. Allí entran lo que es la explotación sexual, trabajos forzados, esclavitud, entre otros. Ok, seguimos con la pregunta de cómo identifican y rescatan a las víctimas de la trata de blancas. Se dice que hay que estar pendiente de los signos porque nos suelen contar lo que les sucede. La respuesta de Gabriela nos dice que personas con falta de control personal no tienen documento, alguien más le controla su dinero, las personas que no pueden moverse libremente ya que se encuentran vigiladas, también personas que trabajan largas horas sin descanso, que viven y trabajan en el mismo lugar, que muestran signos de abuso físico, que parecen temorosas o ansiosas y hasta parece tener guiones preparados para lo que dicen y lo que cuentan. Sacar a las personas de este ambiente puede ser algo complejo, requeriría de una vez que sea identificada como está siendo tratada, habrá que contactar a los organismos policiales que seguramente tendrán contacto con diferentes agencias como los servicios sociales de ONG, incluso a agencias internacionales. Seguimos con la pregunta de qué tipo de apoyo y recursos se les ofreció a la víctima una vez sean rescatadas. Se apoya a la víctima en Venezuela. Las personas una vez rescatadas deberían recibir refugio y seguridad inmediata, claramente, asistencia médica y también ayuda psicológica para obtener una gran ayuda a superar ese trauma ya causado. Además, Gabriela nos comenta que debería recibir apoyo legal y educacional y captación para ser reinsertada de nuevo en la sociedad. En Venezuela, a pesar de los limitantes, hay intenciones importantes para ayudar el país de igual forma a atravesar desafíos muy importantes como se dispone de recursos limitados para apoyar a las víctimas. La corrupción suele dañar los intentos de disponer de recursos para esta ayuda y escasa la infraestructura como lo son los refugios y servicios especializados para poder obtener una mayor ayuda y bastante necesaria. La siguiente pregunta que le hicimos a Gabriela fue la siguiente: ¿cómo trabajan con las autoridades locales y las fuerzas de seguridad para combatir la trata de blancas en el país? En Venezuela las autoridades locales y las fuerzas de seguridad implementan estrategias y acciones para combatir la trata de blancas. Hay marcos legales y políticos que permiten tomar acciones de resguardo y protección de la víctima. También contamos con la colaboración entre agencias que permiten la detección del problema y el rescate de las víctimas. El problema muchas veces, claro está, es la falta de recursos, la escasa capacidad de instituciones y la corrupción que suele arruinar los planes importantes de protección a las personas afectadas. De igual forma, hay algunas instituciones y organizaciones y autoridades locales que trabajan al estilo de denuncias y reportes, investigación conjuntas, atención a la víctima, la prevención, la rehabilitación y la reintegración. También tenemos lo que son el fortalecimiento institucional y los desafíos limitantes. Son algunas de ellas que tocan bastante los problemas y ayudan con la sociedad.
Bueno, como sabe, profesora, nosotros estuvimos entrevistando a Gabriela Boada, que es una defensora de derechos humanos, y bueno, yo estuve un poco conversando con ella porque quería saber qué tipo de colaboración existía actualmente entre las organizaciones de derechos humanos y otras entidades gubernamentales como ONGs y organismos internacionales en la lucha contra la trata de blancas o la trata de personas, el tráfico de personas, ¿ok? Y obviamente la colaboración entre organizaciones de derechos humanos y otras entidades es fundamental. Es de hecho la manera adecuada de poder atacar este flagelo. Esta coordinación obviamente se realiza en varios estratos, de varias formas, de varias maneras. Por ejemplo, hay mucha cooperación interinstitucional con gobiernos y entidades gubernamentales a través de sus ministerios públicos y sus respectivos poderes judiciales. Las organizaciones de derechos humanos colaboran con fiscales y jueces para asegurar que los casos de trata sean investigados y procesados adecuadamente. Hay apoyo de la policía y las fuerzas de seguridad, colaboración en la capacitación y sensibilización de las fuerzas del orden sobre cómo identificar y tratar casos de tratas de personas, que eso es muy, muy importante, porque generalmente cuando estas personas son rescatadas realmente están en una condición bien deplorable y es importante que las fuerzas sepan cómo manejar estas situaciones, ¿ok? También hay instituciones de protección social, ONG y organizaciones de la sociedad civil y redes de ayuda y alianzas que se realizan, donde todas estas organizaciones de derechos humanos hacen alianzas nacionales e internacionales para trabajar conjuntamente y abordar la trata de las personas. En cuanto a los organismos internacionales, tenemos a la ONU y todas sus agencias. La ONU que colabora junto con su oficina contra la droga y delito, que tienen, bueno, obviamente ellos internamente, y que es importantísima su apoyo. Ellos dan asistencia técnica y financiera a los países también. Tenemos que destacar obviamente el apoyo de la Interpol en la coordinación y el intercambio de información y la realización de operaciones transnacionales para desmantelar redes de tráfico de personas. También hay cooperación bilateral y multilateral en la firma de tratados y convenios entre países. Estos tratados y convenios se realizan constantemente, anualmente en varias ocasiones, y muchas veces esto también trae el financiamiento de proyectos internacionales que permiten acceso a dinero que es necesario y recursos que permiten también utilizarse para la implementación de programas y para poder hacer las investigaciones y para poder capacitar al personal. Yo le preguntaba a Gabriela que cuánto dinero podríamos estar hablando que mueve este delito de tráfico humano a nivel mundial, y ella me está diciendo que es un delito bien fuerte, que genera aproximadamente 150 mil millones de dólares al año. Es muchísimo dinero. Y este cálculo obviamente incluye explotación sexual, trabajo forzado y otras formas de explotación. Las cifras obviamente van a variar de acuerdo al país, de acuerdo a específicamente qué incluyen, pero esto es un estimado que nos hace entender que definitivamente, precisamente por eso, cada vez aparecen más y más bandas que se dedican a esto. Preguntaba también un poco cuáles eran los organismos que se encargaban de estos delitos, de cometer estos delitos a nivel mundial. Y ella me hablaba que, bueno, principalmente carteles de drogas, por ejemplo, en países como México y Colombia, algunos carteles de droga también participan en el tráfico de personas, aprovechando sus redes de contrabando y transporte. También hay grupos criminales organizados que los conseguimos en Europa del Este, bandas en países como Rusia, Ucrania y Bulgaria que están activas en la trata de personas, y ellos a menudo se enfocan en la explotación sexual y en el trabajo forzado. Hay organizaciones criminales en Asia, en países como Tailandia, India y China. Las redes de tráfico humano están involucradas en la explotación sexual y en el trabajo forzado, con muchas operaciones transnacionales desafortunadamente. Conseguimos también redes en África. Hay grupos criminales en países como Nigeria y otros países de África Occidental que están involucrados en la trata de personas, a menudo con rutas que llevan a Europa a migrantes, y luego son explotados, luego son traficados, muchos ni siquiera llegan a destino, y es una situación bien dramática. Estos grupos criminales suelen operar, como hablaba, con redes transnacionales y aprovechan la falta de coordinación y los recursos limitados de las autoridades para expandir sus actividades delictivas.
Yo le hablaba un poco de que me parecía que las redes sociales servían para hacer visibilizar este problema, este flagelo que cada vez es más grande. Y sí, efectivamente, me decía que sí, que se ha podido denunciar, obviamente, lo que es el tema del tráfico de personas, también lo que es el tráfico, bueno, tráfico de niños, tráfico de mujeres, tráfico, incluso la explotación laboral, que es como la nueva esclavitud también hay que se ha denunciado, siempre se ha denunciado, es una realidad lo que es el tráfico de personas para extraer sus órganos y poderlos vender en el mercado negro. Y obviamente pues las personas que son traficadas con fines de prostitución, pornografía y otro tipo de explotación sexual que es realmente grave. O sea, son situaciones que ameritan obviamente todo el peso de la ley para poder ser tratadas y ser juzgadas como se requiere para poder intentar frenar este flagelo. Por aquí les habla María Limbaptista Batista. Recapitulemos la entrevista a la licenciada Gabriela Aguada. Otra de las preguntas que le hicimos fue ¿qué desafíos enfrentan al intentar procesar a los perpetradores de la trata de blancas? Nos explicaba que muchas veces los países cuentan con leyes inadecuadas o ineficaces. También hay falta de voluntad política y que comprometen las iniciativas en el tema de la complicidad institucional, y la corrupción genera que muchos funcionarios prefieran aceptar sobornos que aplicar justicia. Hay burocracia a nivel de las instituciones a cargo de hacer justicia y que también hay que enfrentar la estigmatización de la víctima, el desconocimiento de la problemática de parte de las instituciones y, por supuesto, a desafíos económicos importantes. Esto nos llevó a preguntar si existen leyes específicas en Venezuela que aborden la trata de blancas y si son eficaces, a lo que ella nos respondió que la legislación venezolana contempla varias disposiciones legales diseñadas para combatir este delito. Entre ellas está la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo en sus artículos 41 y 42. Que establece la trata de personas como delitos. La misma ley contempla acciones y el Código Penal venezolano en sus artículos 46A y 46B establece penas específicas para los responsables de sus actos. También le preguntábamos cómo podemos contribuir a la lucha contra la trata de blancas o tráfico de personas. Ella nos explicaba que erradicar la trata de personas es una misión tremendamente compleja. Pero lo fundamental es iniciar la tarea con metas concretas que permitan a cada grupo social y a los líderes políticos esclarecer los retos y sus posibles soluciones. Es condición o es fundamental admitir que la trata de personas pertenece a una industria global del sexo comercial. Como tal, las enormes ganancias que generan no son sacrificables para sus propietarios ni para las redes que sostienen este negocio estratégicamente posicionado alrededor del mundo. De acuerdo a esto, ella nos explicaba que en un planeta aparentemente hipercomunicado por tecnología, millones de esclavas resultan invisibles y su boca carece de valor para la sociedad global en general y para sus gobernantes en particular. La gran mayoría también se mueve o son movidas de pueblos de carencia a ciudades menos pobres y de países con altas tasas de desempleo a países con más oportunidades. También la licenciada nos explicaba que el tráfico ilegal de personas indocumentadas necesita ser llevado a un debate internacional más honesto. Las leyes ambiguas y las visas de trabajo temporales que arrebatan a los trabajadores los derechos mínimos deben ser revisadas, al igual que los operativos anticorrupción entre agentes de migración. Se debe también descriminalizar a las personas que se encuentran en un contexto de prostitución y penalizar más bien a los compradores y a los propietarios de negocios donde se crea y fomenta un ambiente propicio para la trata. En los últimos años se ha dado un gran impulso mediático al tema del rescate de las víctimas en situación de trata, particularmente de quienes han estado sometidas a las redes de explotación sexual, comercial y abuso infantil. Sin embargo, en muchos lugares la trata sigue sirviendo para desplegar un espectáculo policíaco morboso, siempre lleno de epítetos y de adjetivos moralistas que no se hacen